La responsabilidad, y es indispensable saber manipularla, conocer normas de seguridad, practicar con profesionales técnicas de disparo en un lugar especialmente acondicionado. Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica, ofrece cursos personalizados y sus instalaciones para tiro en un espacio diseñado especialmente para la práctica de este deporte. clubdetirolareina.com. Recuerde, tiro deportivo en Club de Tiro La Reina. Hola, soy Julio Infante, con más de 30 años de experiencia en la venta y consignación de autos. Tengo un amplio stock de más de 100 autos y vehículos Premium Selection. Personal altamente calificado que lo ayudará a elegir el auto y el financiamiento que más le acomode. Por otro lado, si quiere que vendamos su auto, visítenos, Vitacura 9477. Acordamos un valor y nos lo puede dejar. Lo pagamos una vez que se venda. Nosotros vendemos con financiamiento, tarjeta de crédito o vehículo en parte de pago. Visite nuestra página, julioinfante.com. En agricultura, las cosas como son, con el economista Bernardo Fontaine. Estamos en recesión y la inversión que necesitamos para crecer va a caer 5%. Los próximos años se proyectan desilusionantes. ¿Qué necesitamos para volver a crecer? El gobierno debe ponerse de cabeza a ello. Desde luego necesitamos una avalancha de inversiones, pero hay que ser casi un héroe para invertir en Chile cuando, por ejemplo, toma 10 años aprobar un proyecto minero o 12 una planta desalinizadora. Un proyecto de inversión necesita más de 439 permisos. Sí, 439 permisos, exigidos por 53 entidades sin que ello asegure que pueda llevarse a cabo. Peor aún, el gobierno se toma mucho más tiempo que los plazos normativos de tramitación. Por ejemplo, una obra hidráulica, cuyo permiso se tiene que aprobar en un máximo de 6 meses, está demorando en promedio 8 veces más. Eso es una locura. Detener las inversiones es detener el crecimiento y las posibilidades de mejorar la calidad de vida. Y esto están haciendo las autoridades. ¿Qué hacer para reanimar nuestra economía? Cambiar las leyes eliminando autorizaciones innecesarias. Sustituir parte de los permisos por declaraciones de responsabilidad de los inversionistas. Establecer plazos acotados de aprobación y garantizar que una vez otorgado el permiso, nadie pueda trabar la materialización de la inversión. Las cosas como son, con el economista Bernardo Fontaine. Independencia, rentas inmobiliarias. La cartera de propiedades que ha generado los mayores y más estables flujos desde 1990. Fortalezca y equilibre sus ahorros, invirtiendo en Fondo Independencia Rentas Inmobiliarias, diversificando en activos logísticos y comerciales con rentas en UF. Reciba trimestralmente sus dividendos. Consulte por CFIN Rentas a su corredor de bolsa. Hoy en BCI tenemos una gran noticia para todos, porque tu cuenta corriente digital ahora también es para todas las pymes. Pero la mejor noticia es que la puedes abrir hoy mismo de forma 100% digital, más fácil y más rápido. Además, podrás transferir sin límites y acceder a todos los beneficios de nuestros canales digitales para todo lo que necesites. BCI, hoy tu cuenta puede ser diferente. Ábrela hoy, úsala hoy. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos. 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo del país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía. Visita nuestros autoservicios o nuestra nueva página web, vitelenergia.com. Atención, si eres agricultor, no te pierdas Expo Copeval. Te esperamos este jueves 3 de agosto y aprovecha un día con ofertas y descuentos exclusivos en insumos agrícolas, maquinaria, riego tecnificado y mucho más. Recuerda, Expo Copeval Rancagua, jueves 3 de agosto en Centro de Eventos Fundo El Pangui, kilómetro 9,3 Machalí. Invita Copeval. En agricultura, Ópticas Schilling indica la hora. 7 de la tarde. 2 minutos. En agricultura, noticias a la hora. La más reciente información ocurrida en Chile y el mundo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a las informaciones. Vamos a ver si es ilegal. Esa fue una de las advertencias que manifestó
El diputado de la UDI, Guillermo Ramírez, logró que el presidente Gabriel Boric anunciara el pacto fiscal. Esta jornada el jefe de Estado detalló los 6 ejes del proyecto que elaborará el Ejecutivo, donde destacó el crecimiento económico, mejorar la productividad, elevar la calidad de gasto y fortalecer la fiscalización tributaria. Asimismo, anunció que no insistirá en el Senado con la reforma tributaria que fue rechazada en marzo en la Cámara de Diputados. El contralor Jorge Bermúdez señaló que aún no resuelve los descargos que presentó el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en el marco del sumario que enfrenta por presuntas faltas a la probidad en su gestión al mando de la Asociación Chilena de Farmacias Populares. Ese sumario lo tengo que resolver yo, pero no lo he resuelto todavía, afirmó el contralor, que explicó que no ha avanzado en eso porque estuvo todo el día de ayer y toda la mañana de hoy preparando su participación en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados por el cuestionado caso Convenios. Y durante esta jornada Chile traspasó la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico a Perú. Esto se da después de México en un acto de respaldo al destituido Pedro Castillo, que entregó a Chile la presidencia del organismo, mostrando a su vez la negativa de pasar el puesto a Dina Boluarte. Con esta información nos despedimos, los dejamos invitados a seguir en sintonía de Radio Agricultura. Ya viene, llegó la hora. En Agricultura fueron Noticias a la Hora. Agricultura, 92.1 en Santiago. En Concepción, 88.1. En Agricultura llegó la hora. José Francisco Lagos, junto con destacados entrevistados y panelistas, debate los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de En Consorcio, estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura de este martes 1 de agosto, empezando un nuevo mes, esperamos, terminarlo como corresponde. Y estamos listos y dispuestos para analizar lo que está pasando en nuestro país. Y usted, por supuesto, puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y TikTok, @llegolahora921, o enviarnos un audio a nuestro WhatsApp, el más 569-5304-3903. Y en este martes de actualidad ya estamos con nuestro invitado, Cristian Pizarro, editor del cuerpo de reportajes de El Mercurio. Cristian, ¿qué tal? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. ¿Qué tal, José Francisco? ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias, Cristian. Oye, no teníamos la oportunidad de conversar hace harto tiempo, estuvimos ahí interrumpidos por el deporte, martes deportivos, pero no habíamos conversado en profundidad sobre los aspectos más cinematográficos de lo que ha pasado en torno al caso de fundaciones. Hoy día el Contralor ya dice que aquí en estos casos hay corrupción. Hoy día se denunciaba una amenaza de sicariato por parte de una de las involucradas. Es decir, esto ya pareciera una kirchnerización de la política chilena. ¿Cómo estás viendo tú todo este panorama y todo este embrollo que es para el gobierno? Bueno, yo creo que primero es muy lamentable que estemos llegando a estos niveles que dan cuenta finalmente de faltas de control, por un lado, de desprolijidades por otra, de inexperiencia, de mala fe. Es decir, me parece que se confabulan una serie de elementos para llegar a este cuadro, como tú lo describes en la introducción, tan decadente, por decirlo de alguna forma. Yo creo que para muchos de nosotros creíamos de que este tipo de cosas ciertamente no ocurrían en países como el nuestro, pero nos damos cuenta que lamentablemente sí acontecen. Ahora, tampoco nos podemos sorprender porque estos son procesos de deterioro progresivo que se van generando de tiempo en tiempo, se van relajando los filtros. Alguien decía por ahí que hace tiempo atrás, algunos años, tuvimos la crisis del financiamiento irregular de la política, se tomaron medidas, se establecieron políticas, proyectos de ley, comisiones, en fin, y se logra una cierta
reglamentación que al menos evita que ese tipo de situaciones como ocurrieron hace algunos años se vuelvan a producir. Pero ya sabemos que echa la ley, echa la trampa, también sabemos que el delito, también sabemos que las irregularidades van mutando, así como los virus que tanto nos tocó escuchar durante la pandemia. Y bueno, esto que estamos viendo ahora es una mutación de irregularidades anteriores, en donde una vez más la ley, la reglamentación, las fiscalizaciones llegan tarde. Y por lo tanto tienen que acontecer episodios de esta envergadura para que todos los sectores y todas las autoridades, ¿cierto?, se pongan las pilas y clamen al cielo para que este tipo de situaciones no vuelva a ocurrir. Eso desde el punto de vista como general, José Francisco. Ahora, desde el punto de vista político, estrictamente, y en virtud de lo que tú me preguntas, cómo esto impacta, afecta al gobierno, bueno, se ha dicho hasta la saciedad en todas estas semanas, no voy a hacer más que repetirlo, pero creo que esto le pega a la línea de flotación de un gobierno de estas características, un gobierno que llegó a hacer las cosas distintas de cómo se habían hecho en los últimos 30 años, fundamentalmente pensando en ese mundo político al que ellos, el mundo del Frente Amplio, digo principalmente, pero también el Partido Comunista, que son hoy día sus aliados, llegaron a combatir o a disputar, ¿cierto?, el mundo del socialismo democrático en estos 30 años, pero había una crítica a toda la clase política, con bandera de gran superioridad moral y con todo este relato y este discurso que hoy día suena o resuena tan mal porque, bueno, porque ya sabemos los que somos un poco más viejos, de que la naturaleza humana vuelve a tropezar siempre con las mismas piedras, porque aquí no hay seres impolutos o angelicales, somos todos seres humanos con virtudes de defecto, la probidad y la corrupción no están divididas políticamente en la derecha una y en la izquierda la otra, o viceversa. Entonces, esas visiones como maniqueas, como blanco y negro, creo que hoy han quedado demostradísimo que no se pueden trazar, salvo que uno quiera quedar con los dedos metidos en el enchufe, como ha pasado en estas últimas semanas. Oye, Cristian, y nosotros hemos conversado varias veces sobre la convivencia de las distintas almas del gobierno y después de un cónclave se había decidido hablar de la alianza de gobierno y al menos desde que, y quizá un poco antes también, pero desde el caso de Democracia Viva en adelante, esa alianza pareciera más fragmentada que antes, porque ahora las diferencias se expresan públicamente de un tono que no habíamos visto. O sea, cuando un senador dice que a veces le da vergüenza defender a este gobierno, otro senador emplazando directamente, un senador del Partido Socialista, Fidel Espinosa, emplazando a Miguel Crispi, exdiputado y jefe de asesores del presidente de la República, un exdiputado y exministro, Osvaldo Andrade, citando una frase que decían en la Unidad Popular: este es un gobierno, cito comillas, de mierda, pero en nuestro gobierno. Es decir, un tono que uno diría, oye, aquí ya esta grieta pareciera que se abrió definitivamente y algo debería pasar de esto. ¿Cómo lo ves tú, considerando todavía que hay personas muy destacadas del socialismo democrático que siguen en fondo remando para sacar el gobierno adelante? Mira, yo creo que efectivamente esto tiene a muchos muy molestos, y lo que tú resumes como expresiones son en la punta del iceberg de ese malestar, de esa incomodidad, ¿cierto? Algunos a lo mejor incluso usando malas expresiones para referirse a aquello, pero yo creo que aquí hay mucho malestar, mucho choreamiento, por decir una palabra más coloquial, principalmente digo del mundo del socialismo democrático, que ha tenido que apañar, ha tenido que prestar ropa a este Frente Amplio, particularmente el caso de RD, pero vemos que esto también se va más ramificando hacia otros partidos de ese mundo. Ahora,
¿Qué va a pasar? Que el poder relativo de ese mundo socialdemócrata o socialismo democrático va a ir ganando cada vez más fuerza y más poder dentro del gobierno. Porque la debilidad que hoy día tiene el Frente Amplio y la postura intransigente que en otras materias muestra el Partido Comunista hace que en definitiva Apruebo Dignidad, acordémonos que en las dos almas, por un lado está Apruebo Dignidad, Frente Amplio, PC, y por el otro lado están todos estos partidos socialistas, PPD, qué sé yo. Entonces, todo ese mundo de Apruebo Dignidad está bastante, como tú bien señalas, bastante quebrado, bastante interdicto, si se pudiera ocupar la palabra políticamente hablando, quiero decir. Por lo tanto, mi proyección es que este mundo del socialismo democrático va a ir tomando cada vez más fuerza. Llama la atención, o no debe dejar de llamar la atención, por ejemplo, el silencio con que, al menos públicamente, en esta crisis están operando los ministros Elizalde y la ministra Toá, que es parte del corazón del equipo político. Pero ustedes han visto, podemos observar, el ministro Elizalde recién abrió la boca hoy día, a raíz del pacto fiscal, en fin, y ha empezado como a salir un poco más. La ministra Toá, en los temas de democracia viva y sus derivaciones, o aristas, ha guardado sigiloso silencio. Entonces, yo creo que el único pronóstico que se puede hacer fundado, me parece a mí, es el fortalecimiento de ese mundo por sobre el otro. Y el presidente, una vez más, con algo que he dicho en este programa, entre estas dos aguas, sin tomar las decisiones, me refiero en términos de línea, hacia dónde debiera cargarse, porque su mundo de referencia, ¿cierto?, es este mundo de Apruebo Dignidad, pero sin resolver el problema político estructural, digamos. Él, al final, debiera terminar gobernando mucho más apoyado en los socialistas y en ese lado de sus fuerzas, pero las señales son ambiguas. Las señales siguen siendo ambiguas y el presidente no corta el queque, en fin. Yo tengo la impresión, bueno, puedo estar profundamente equivocado porque los tiempos políticos están tan líquidos y tan rápidos y tan dinámicos, de que al menos la intención del gobierno, y eso es lo que hemos reporteado nosotros, es tratar de esperar para un posible cambio de gabinete de la magnitud que este sea después del 11 de septiembre. Ah, claro, bueno, porque eso va a ser una fecha que sin duda que está cohesiona, que de alguna manera une, que distrae, pero no sabemos si va a haber suficiente capacidad de aguantar hasta ese minuto, porque para el 11 de septiembre quedan hoy 1 mes y medio de distancia tenemos. Oye, Cristian, a propósito del rol de los ministros, bueno, también a propósito de la crisis, muy decidor que Giorgio Jackson obviamente no esté hablando. Se presentó la encuesta CACEN, donde además una encuesta donde disminuyó la pobreza. Uno diría, oye, desarrollo social debería estar desplegado, pero esta crisis evidentemente lo tiene bastante amarrado. Y otro ministro que ha tenido un rol es el ministro de Justicia, Luis Cordero, pero en un rol bien particular, que es una especie de fiscal, por así decirlo, fiscal corporativo del gobierno, pero le ha tocado vocerear incluso, pero en cosas que finalmente después la misma vocera le sale a contradecir a propósito de esta idea de que muchos de estos casos se produjeron por la falta de preparación de las personas que asumían responsabilidades administrativas, y le respondió el contralor mismo, le respondió la vocera de gobierno. Es decir, ahí hay un elemento complicado respecto a con qué jugadores cuenta el presidente. Lo que pasa es que el ministro Cordero es un ministro que, a diferencia de varios de los que hoy día están en el gabinete en posiciones, por decirlo así, importantes, políticamente importantes para temas como estos que tú mencionas, salvo el ministro Elizalde, que es el otro abogado que hay ahí, ni la ministra Vallejo, ni la ministra Toá, ni Giorgio Jackson, aunque estuviera bueno y sano políticamente, ni la ministra Orellana,
son abogados. Y por lo tanto, estos conflictos y problemas y crisis tienen un componente jurídico relevante. La voz del ministro de Justicia, como tú bien dices, se ha alzado muy fuertemente porque pasa a ser un especialista en el tema. Y porque aquí hay reglamentaciones que se han vulnerado y hay procesos judiciales, en muchos casos, que se van a empezar a abrir. Entonces, el rol de este ministro es como mayor que en tiempos de normalidad. Es decir, yo diría, mejor demostración de que el gobierno está atravesando por crisis es que el ministro de Justicia tiene el nivel de protagonismo que tiene. Los ministros de Justicia nunca, en general, cualquiera sea el gobierno que miremos, tienen este nivel están preocupados de los temas de carcelarios, están preocupados de impulsar los nombramientos de los candidatos a la Suprema, en fin, están preocupados de temas de ese tipo, pero como tú bien dices, este ministro es una especie de bombero, de fiscal corporativo, pero, y aquí engancho con lo que tú dices, la ministra vocera, que proviene de otra afiliación, el ministro Cordero, un ministro de ese mundo socialdemócrata finalmente, y la ministra la ministra Vallejo es una ministra del mundo de la Prodignidad. Bueno, siguen chocando, ¿cierto?, esas dos visiones de cómo enfrentar la crisis. Entonces, para muestra un botón, diría yo. Oye, Cristian, y a propósito de la magnitud de la crisis, porque lo que ha ido pasando con este caso es que cada vez se van sabiendo más cosas, cada vez se amplían las investigaciones, no solamente administrativas, sino que también judiciales. De hecho, ayer, por la investigación que le hicieron a la subsecretaria, o que empezó a hacerse sobre la subsecretaria de Cultura, ya está en 10 regiones instalado lo relacionado con casos, convenios o fundaciones, y se transforma en un problema sistemático. ¿Qué herramientas tiene el gobierno para enfrentar una crisis en la cual va saliendo información con el paso de los días? Hay cosas, como dije al principio, cinematográficas, como el robo en desarrollo social. Es decir, una cuestión que quizás por estirar el chicle también pase que sigan surgiendo cosas nuevas que compliquen más la decisión de ese cambio de gabinete. A ver, lo que está claro es que el cambio de gabinete no va a detener, ¿cierto?, el levantamiento de casos que vayan surgiendo. Por lo tanto, si alguien está pensando en el gobierno que cambiar el gabinete le puede poner un freno a eso, me parece que está equivocado. Más bien al revés. Yo creo que un cambio de gabinete, si se hace en los lugares y en los cargos y en las reparticiones y ministerios donde se debería de hacer, y no se hace una cosa más bien cosmética, lo único que debe ocurrir es que aumenten las denuncias y aumenten, ¿cierto?, los casos por los que nos encontremos. Y sería deseable que así ocurriera. Yo creo que el gobierno está tratando de que, no quiero decir que pase la mala racha, porque me parece que todo indica que esto va a continuar. Yo creo que están tratando de acumular todo lo que haya que hacer o de levantar para efectos de que quienes se vayan de alguna manera se lleven, ¿cierto? No digo del punto de vista judicial ni penal, si es que hubiera delito, pero al menos desde el punto de vista comunicacional, que realmente un cambio de gabinete tenga el efecto de dar vuelta a la página en ese aspecto. Y a lo mejor, no tengo por qué dudarlo, el gobierno tiene más información y esa información va a ir saliendo. En el fondo, yo creo que están haciendo que el equipo actual se desgaste en toda esta etapa y después, en un plazo que yo entiendo pensar que es corto, van a tener que hacer un relevo del equipo, porque estos rostros que, como tú mencionas, el ministro Jackson, el ministro Monte, por nombrar a otro que está también muy herido, el ministro Ávila, que no tiene nada que ver, por lo menos hasta ahora, con estos temas, pero viene saliendo de una acusación constitucional de la que se salvó Jabonao. Entonces, bueno, si al gobierno le queda la mitad del periodo todavía. Sí. Entonces, por eso insisto que un cambio de gabinete tiene que ser hecho, yo creo que tiene dos requisitos esenciales. Uno, en el momento oportuno,
y si hay que esperar 1 o 2 semanas, el gobierno tendrá que esperar, pero 2, tiene que cambiar a la gente adecuada, sacar a los que realmente están generando más costos que beneficios y colocar ahí personas que realmente tienen condiciones de asumir los desafíos que se vienen, porque si el cambio de gabinete es parcial, si no se saca a todos los que hay que sacar, y si peor aún, se nombra en esos cargos gente que no está preparada, gente, y volvemos a repetir el problema, me parece que no se ha entendido nada. Y así las oportunidades se van acabando. Se van acabando. Naturalmente, el presidente no puede hacer un cambio de aquí a 10 días o 2 semanas o qué sé yo, y volver a hacer un cambio en octubre, digamos. Esto no. Al menos, lo puede hacer, pero ya no tiene el efecto que se necesita que un cambio de gabinete produzca. Claro. Tanto para el gobierno como para el país, digamos. Aquí no se trata solo de ayudar o de asesorar o de indicarle al gobierno lo que tiene que hacer. También el país necesita seguir funcionando, porque, por ejemplo, pensemos, en el tema vivienda, tenemos un ministro que está dedicado probablemente el día completo a este tema. Pero sabemos también que hay una cantidad estoqueada enorme de dificultades en la cartera por déficit habitacional. Entonces, el país no puede seguir en este compás de espera permanentemente. Claro. Oye, Cristian, y cuando vamos conociendo más antecedentes, es muy difícil no hacer paralelismos con situaciones anteriores, a propósito sobre todo de lo que hemos ido conociendo, pero ahí ya hay cosas bastante novedosas que algunos dicen, oye, mira, esto tiene aires de algo que, como el caso, no sé, lo que pasó en el sobresueldo en el gobierno de Lagos, la crisis política del financiamiento irregular de la política, o el mismo caso Cabal, pero ya va adquiriendo una dimensión que quizá no conocíamos, y una situación nueva desde el punto de vista de crisis política, de nivel de montos involucrados, de cantidad de personas involucradas, a tal punto que la oposición incluso le ha dicho al presidente, oiga, pídale la renuncia a todo su gabinete y reestructure nuevamente el gobierno, un poco como lo hizo la presidenta Bachelet en su segundo gobierno. Si tú tuvieras que hacer un paralelo, ¿con qué podemos comparar esto como para tener un poco de dimensión más de historia reciente con lo que está pasando? Yo creo que es difícil hacer comparaciones porque son momentos muy distintos. Es decir, cualquier crisis de un gobierno o del gobierno post-estallido, pongámosle, tiene una significancia y una reverberancia mayor. ¿Me explico? Porque las instituciones están debilitadas, porque estamos en un proceso constituyente. Por ejemplo, al menos yo no he escuchado, pero en público, pero en privado sí, cómo le hace de daño esto al proceso constituyente que se está desarrollando. Porque la opinión pública, que sabemos, una cierta distancia del proceso constituyente, y las encuestas están mostrando mucha desafección, incluso mucha gente que va a votar por rechazar un texto que ni siquiera conoce todavía. Bueno, este espectáculo que está dando en este minuto una parte del sector de los políticos, ¿cómo impacta sobre esos mismos ciudadanos que dicen, mira, toda esta gente es lo mismo? Entonces esto, en el proceso constituyente, por muy buenas que estén siendo las normas, las instituciones que se estén reestableciendo, etcétera, etcétera, esto le hace un daño enorme a ese proceso. Ahora, por eso digo que los momentos son distintos. Otra cosa distinta también, José Francisco, tiene que ver con, sobre todo cuando son crisis de los respectivos gobiernos que podríamos comparar, son distintos los niveles de fortaleza de esos gobiernos. En el fondo, este es un gobierno en donde el presidente tiene bastante lealtad, de un 30% del electorado, pero es un gobierno que ha venido de tumbo en tumbo. Entonces, no es lo mismo la crisis por ejemplo, el Mobgate en la época del presidente Lagos, donde había un gobierno bastante sólido. No digo que la crisis esa haya sido mejor o peor o más mala que esta. Digo que tenía un gobierno con mayor capacidad de resistir el temblor o el terremoto.
este es un gobierno que llega muy debilitado a esta crisis, porque la han antecedido muchas crisis, ¿cierto?, en los meses anteriores, en los meses previos. Pensemos solamente, José Francisco, que el ministro Cordero, que tú mencionas, llega para ahogar, para tratar de controlar la crisis de los indultos el 31 de diciembre del año pasado, que fue otro pencazo, claro, ¿cierto?, del cual el gobierno no se alcanzó a recuperar cuando llegó a marzo, por decirlo de alguna forma, y cumplía su primer año de gobierno. Entonces, el mismo ministro Cordero, que hoy día es alfa y omega, centro de la solución de este problema, llegó a apagar otro incendio que parecía ser el más grande que tenía el gobierno hasta ese momento, en circunstancias que vemos que aquí los incendios van escalando, ¿ah?, y nunca es el más grande. Entonces, yo creo que las fortalezas de los gobiernos hacen distinta la forma en que se manejan los respectivos cuadros. Yo creo que para este gobierno, por los antecedentes previos y por el tipo de aspectos que involucra, que es la fe pública, la probidad, me parece que es muy, muy, muy grave lo que acontece. Pero, cuidado, esto no solo afecta al gobierno, afecta a la institucionalidad en su conjunto, y yo pondría especialmente el ojo en el proceso constituyente, que pareciera estar totalmente desvinculado de esto, pero yo creo que en la percepción ciudadana están íntimamente ligados. Bueno, es un buen punto. ¿Cuántas instituciones se ven trasquiladas por lo que hemos conocido? ¿Cuál el rol preventivo, por ejemplo, de la Contraloría? O lo que está pasando también con las gobernaciones regionales, donde la discrecionalidad en la entrega de recursos parece que está bastante instalada. De hecho, ahí ya la Contraloría comentó eso. Esos dos casos que tú mencionas, recuerda que las gobernaciones regionales llevan prácticamente un año instaladas. Fueron una sentida demanda de la gente y de los sectores políticos. Y miren que están hoy día. Es decir, antes de un año, o prácticamente al año, están sumidas en una crisis que probablemente puede terminar con ellas. Es decir, no me quiero poner catastrofista, pero los señores consejeros constitucionales podrían perfectamente, fruto de este mismo acontecimiento. Es decir, hay una relación de vaso comunicante. Eso es lo que estoy señalando. Claro, esto no funcionó, duró un año, alcanzaron a tener ninguna atribuciones que terminen su periodo y seguimos como estábamos simplemente, ¿ya? Ahora, la Contraloría también, el señor Contralor es un personaje que además está terminando su periodo a fines de este año, creo que en noviembre, es un hombre con bastante personalidad, pero la Contraloría no ha estado a la altura del desafío planteado. Sí, es decir, hay 34 convenios en el área de vivienda que fueron, analizados, de los cuales 29 tienen, irregularidades y han sido analizados con posterioridad a el proceso de revisión, porque no se habían revisado. Pero resulta que revisan y de 34, 29 tienen problemas. Entonces, aquí todos tienen que hacerse cargo de la cuota de responsabilidad que les cabe. El Contralor aparece hoy día como una especie de gran árbitro y va a la Cámara de Diputados esta tarde y la semana pasada también estuvo allá. En fin, pero bueno, hagámonos cargo de las responsabilidades que nos tocan. Bueno, es un muy buen punto. ¿Cuán trasquilada queda la institucionalidad y ahí cómo van a hacerse pagar o notar las responsabilidades? Cristian Pizarro, editor del Cuerpo de Reportajes del Mercurio, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Nosotros nos vamos a una breve pausa. Ya a la vuelta seguimos analizando lo que está pasando en nuestro país en conversación con el exministro Julio Isamit. No se vaya.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora y saludamos a quienes hacen posible este programa, porque si creías que ningún banco te podía sorprender, escucha esto. La cuenta más de Banco Consorcio es la única cuenta vista que te paga un 11,75% de interés anual por el saldo en tu cuenta. ¿Qué esperas? Solicita la tuya en consorcio.cl. Y Starke, lo último en energía solar y artículos agrícolas con más de 10 años de experiencia en este rubro. Contamos con todos los productos relacionados con el campo para una ayuda en la tarea diaria y de una forma eficiente. Visítanos en www.starke.cl. Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio cualquiera, confía en los mejores Aires Security. Y bien, ya estamos con nuestro siguiente invitado, que usualmente nos acompaña los días miércoles, pero ahí hicimos un cambio porque es el último día en Chile durante un tiempo. No hay que... Sí, no seamos tan fatalistas. O no hagamos expectativas. De Julio Isamit, ex ministro, director de contenido de República. No sé si ya hay que hablar de ex director de contenido de República, porque hoy día ya era... Llegó el nuevo, era la transición. ¿Qué tal, Julio? ¿Por qué te vas? ¿A qué te vas? Muy bien. ¿Por qué te vas, Chao? Muy bien, José Francisco. Muchas gracias por la invitación y por permitirme hoy martes venir al programa a conversar. Llegó la hora y poder despedirme de todos nuestros queridos auditores, que es la hora del taco. Sean estos minutos para conversar sobre lo que está pasando en Chile, sobre la política. Parto mañana a vivir a Estados Unidos durante un año. Voy a estudiar un máster en políticas públicas en la Universidad de Chicago. Así que es un gran proyecto, yo te diría académico, por supuesto también familiar. Me voy con señores con guagua, así que todo
toda una aventura. Es una aventura por todos lados, una cuestión en inglés, matemática, más con el señor Eguagua, así que la verdad es que va a ser un gran desafío. Y yo creo que especialmente las nuevas generaciones tenemos este deber de formarnos siempre al mejor nivel posible. Y formarse, obviamente, para venir a poner los talentos, el mérito, ese esfuerzo al servicio de los demás. Y mi idea, obviamente, es partir, hacer este break, este paréntesis, irme a estudiar un año y volver a lo que siempre estamos, de defender la idea de la libertad. Oye, y esto no estaba posteado, así que te van a sorprender estas preguntas, pero... Acuario. Soy Acuario. En general lo que ha pasado es que, bueno, a la gente le toca asumir de ministros mayores, ¿verdad? Entonces la gente en general estudia primero y después usan eso como antecedente para asumir un cargo público. Pienso, lo estoy relacionando con, a propósito de lo que dijo el ministro Luis Cordero de la preparación en cuestiones administrativas. ¿A ti te tocó la experiencia o te va a tocar la experiencia al revés, de primero ser ministro y con esa carta de presentación ir a la universidad fuera? ¿Te pasa que ves esto como una experiencia distinta a lo que han vivido otros? Porque uno diría, oye, ya estáis de vuelta, pero tenéis 34 años. Sí, bueno, no es el guión habitual, ¿cierto? Esto no es, alguien puede decir esto es de manual. Bueno, en mi caso es un poquito distinto porque efectivamente lo que hace la gente joven, termina la universidad, se pone a trabajar. Muchos tienen la suerte de poder estudiar fuera de Chile, un máster, vuelven y efectivamente ahí asumen las jefaturas de gabinete o la subsecretaría o los ministerios. En mi caso, efectivamente, al revés. Yo fui a los 29 años jefe de gabinete de la Secretaría General de la Presidencia, fui jefe de gabinete del ministro Blumel cuando era ministro Sexpress, y luego en octubre de 2019, 10 días después de la revolución de octubre, el presidente Piñera me pidió asumir como ministro de Estado y naturalmente yo en ese momento sentía que no había ninguna opción de decir que no. Siempre se te dicen que cuando el presidente llama, la respuesta siempre es sí. Pero claro, para mí significó una carga mayor. Y déjame hacer alguna reflexión a propósito de eso. Naturalmente mi hoja de ruta ha sido distinta. Yo voy a llegar a una universidad que muchos van a prepararse para estos cargos, claro, cuando yo ya sentí ya lo tuve. Pero al revés, creo que puede ser un buen aporte a esa discusión y yo creo que uno nunca para de aprender. Segundo, una infidencia, que yo dentro de mis planes en octubre de 2019 estaba a terminar un par de años como jefe de gabinete y me quería estudiar un máster. O sea, estaba estudiando inglés, estaba preparando la postulación y dije, bueno, 2 años de jefe de gabinete y después los últimos 2 años me voy a estudiar. Y en ese contexto es cuando el presidente de la República me pidió ser ministro de Estado. Entonces, obviamente ese era un plan, un proyecto personal y familiar que quedó un poquito pospuesto. Y lo tercero es que yo creo que a veces uno se preocupa mucho de los máster, obviamente la experiencia de vida, poder estar un tiempo como con un paréntesis de estudio ayuda mucho para tener una mejor perspectiva, es cierto. Pero chuta, yo creo que en el último tiempo en Chile hemos aprendido que hay gente que está lleno de máster, está lleno de doctorado y está vacío de sentido común, ¿cierto? Yo creo que una cosa no suple lo otro. Yo creo que lo más importante es tener esos pies en la tierra, conocer bien la realidad que vive la familia chilena. Y los máster naturalmente son un upgrade, ¿cierto? Una ayuda para tener mejores herramientas, pero si no se tiene lo otro es muy difícil. Y no puedo dejar de relacionarlo a propósito de lo que le escuché al ministro Cordero el día domingo en una radio amiga, cuando dice, no, es que parece que aquí le faltó a gente preparación. Yo me cuestiono qué tipo de preparación le faltó, porque aquí lo que pasó es que el presidente de la República eligió malas personas para los cargos nomás. O sea, no es necesario un máster, un doctorado, ni mucho menos es necesario un curso de la Contraloría para saber que uno no le traspasa plata a la fundación del pololo tu ex jefa. O sea, que eso uno lo aprende en la casa, no necesita aprenderlo en un curso especial de la Contraloría. Y yo creo que es importante eso también ponerlo en dimensión, porque en perspectiva, porque hemos visto tanta gente que se va a estudiar fuera de Chile y vuelve con un mundo ideal en la cabeza, pero que a veces es un buen plan, pero no es para Chile. Yo creo que uno tiene ese desafío de tener los pies en la tierra, de tener la mejor preparación posible y, por supuesto, aplicar todo ese sentido común. Bueno, y además, a propósito también de lo que dijo el ministro Cordero, que dijo, o hace un curso la persona que asume el cargo, o tiene 3 asesores clave, jefe jurídico, de presupuesto, no sé qué, pero uno dice, oye, si el Estado, cada repartición pública ya tiene esos asesores, bueno, pero que hagan la pega, si son sueldos lo suficientemente altos para que sean personas que sepan lo mínimo, si son a lo que están dedicados
100%. Lo mínimo es que no tienen que traspasarle recursos donde ellos estuvieron contratados hace poco tiempo o ni a gente relacionada con sus partidos políticos. Pero mira, te voy a dar, uno ya ahora puedes clasificar mucho más cosas, ¿cierto? Pero a mí me tocó ser ministro y era un ministerio que es chiquitito, que viene nacionales, pero es un ministerio encantador por la pega que hace, ¿cierto? Poner los terrenos a disposición de la ciudadanía, hicimos visores territoriales, entregamos decenas de miles de títulos de dominio a familias que vivían como esa incertidumbre de estar en un lugar que no es tuyo, que no está a nombre tuyo, que tú lo sientes como propio, pero que no está en la notaría o en el conservador de bienes raíces inquieto nombre tuyo. Entonces, claro, yo llegué a un ministerio que era muy civilista, o sea, es un ministerio muy peligroso en el sentido que tú fijas precios y tú negocias condiciones de pago. Entonces, evidentemente eso requería una mayor como dedicación. Bueno, yo dedicaba horas de la semana a firmar decretos, pero todos esos decretos están revisados 1, 2 o 3 veces y además lo terminaba revisando yo justo antes de firmarlo, naturalmente. Entonces pasaba muchos filtros. Entonces ahora me cuestiono mucho de que hayan subsecretarios que digan, no, que yo firmé un convenio con una municipalidad en la cual yo acababa de trabajar y que cuando yo me fui contrató a mi pololo. O sea, pero que si ahí tú necesitas un jefe jurídico para saber que eso está mal. No necesitas un jefe de gabinete para saber que eso está mal. Además lo tienes. O sea, además como ministro tú tienes un jefe jurídico, tienes alguien que, entre comillas, cuida tu firma, porque es la firma de un ministro de Estado. Bueno, aquí hay subsecretaria, en la Secretaría de Cultura, que el presidente de la República le pidió la renuncia el viernes a última hora. Y que renunció ayer. Y que renunció ayer, probablemente para cobrar el sueldo de sábado y domingo. O sea, es una cuestión rara. Le pide la renuncia el viernes, renuncia el lunes. O sea, lento hasta para renunciar, pero rápido para firmar ese tipo de convenio. Y al contrario, yo, ¿sabéis que lo que hice? Es una cuestión que quizás puede ser injusta, pero es mucho más seguro. Nada con lo que yo haya tenido relación puede tener algún contrato, algún decreto con el Ministerio de Bienes Nacionales, pero por razones obvias. O sea, como cuando estamos, no sé, fiscalizando playas, no es que el ministro va a vacaciones para allá, es que da lo mismo donde el ministro va de vacaciones, el punto es que se cumple la ley. Da lo mismo donde trabajó el ministro antes, el punto es que se cumpla la ley. Y yo siempre recuerdo el apellido Sabino, un apellido muy típico tampoco, pero me acuerdo una vez me llamó una serena y me dice, ministro, vino un primo suyo, vino alguien de apellido Isamit a preguntarnos algo de un arriendo y nosotros obviamente le entregamos la información, le dijimos que cuando él presentara las cosas lo íbamos a tramitar lo más rápido posible. Yo le dije, no, primero yo no tengo ni un primo Isamit porque mi papá es hijo único. Y segundo, si llega alguien y le dice a usted que es mi primo, usted no le da ni un trato privilegiado. O sea, primero no tengo primos por el lado de Isamit, pero segundo, eso no es un argumento porque usted le acelere nada, usted dé el mismo trato que todos los demás. Y contrario, le dije, si llega alguien que de verdad más pariente mío, con mayor razón le revisa todo. Entonces, yo creo que a veces está mal entendido, eso como los cuidados del sacristán mataron al señor cura, o sea, por querer hacerle un bien, terminan perjudicándolo. No, más revisión, doble check, y en ese sentido bueno, y también está la prudencia familiar. O sea, si tú ves que alguien es tu primo, que lo nombra ministro, no me subsecretario, con más razón no tenéis nada que ver con ese ministerio. O sea, es como que te nombraron ministro y tu polola trabaja en el ministerio. Bueno, se tendrá que, alguno de los dos no puede estar ahí. O se va él o se va ella, pero esas relaciones no son sanas. Bueno, esa cosa que es tan de sentido común que cualquiera en la casa o lo que nos está escuchando en el auto dice, obvio, no es tan obvio. Y este gobierno nos viene a recordar de que hasta las cosas más obvias se pueden olvidar o se terminan obviando a la fuerza. Oye, Julio, hay un comentario a propósito de otra cosa, pasando a la contingencia. Hay una declaración de la senadora Bodanovich, la presidenta del Partido Socialista, que dice: el gran error que cometimos el 18 de octubre fue quedarnos callados. ¿Qué te parece esa declaración a propósito que el 18 de octubre, lo tuiteaste, de hecho tú también, tiene menos defensores y sigue siendo un hito huérfano? Bueno, sí, yo te voy a decir tuiteé, pero ahora como esta cuestión se llama X, ahora no sé si ya... Todavía no está el verbo. No está el verbo, no sé, incluso a uno le cuesta encontrar la aplicación porque cambió el logo, cambió todo, pero mira, la presidenta del Partido Socialista, la senadora Bodanovich, dice, el gran error que cometimos fue quedarnos callados. Y yo le respondo, bueno, se valora que el 18 de octubre cada día tenga menos defensores, ¿cierto? El 18 de octubre pasó a ser una fecha espuria, pasó a ser una fecha, un hito político huérfano. Esto es bien impresionante, José Francisco, porque si vamos a recordar el 18 y el 19 de octubre, había mucha gente en la izquierda que quería apropiarse del proceso. Recordemos el Partido Comunista diciendo esto demuestra que el presidente de la República tiene que renunciar. Ahí por los primeros días de noviembre todos los partidos políticos de oposición, desde la Democracia Cristiana hasta la extrema izquierda, firmaron un papel diciendo que había un proceso constituyente en curso que había sido impuesto por la calle. Bueno, como ahora el péndulo se movió, resulta que ese es un hito político totalmente huérfano, nadie quiere apropiarse ni de la violencia ni nada. Pero lo que no podemos olvidar es que la senadora Bodanovich, que algo bueno que diga que no debe haberse quedado callada,
pero no hay que olvidar que no es que se hayan quedado calladas, es que justificaron la violencia, es que la ampararon, es que la aplaudieron algunos de sus, quizás no ella, pero que la aplaudieron algunos de sus correligionarios o sus compañeros de coalición, que a la primera línea la recibieron en el ex Congreso, y a veces uno queda como un disco rayado, como si estuviéramos traumados por el 18 de octubre. No, es que políticamente hablando no podemos olvidar el 18 de octubre. La izquierda es especialista en olvidar todos los actos que la complican. Hoy día conversábamos con Roberto Ampuero en el podcast En Serio que tiene el Instituto República y el libro que se transmite por YouTube, y que decía, yo le preguntaba, Roberto, ¿por qué la izquierda es tan especialista en no quiere hablar de la caída del muro de Berlín? Porque eso te dice, oye, pero si eso pasó mucho tiempo. Pero sí quiere hablar del 11 de septiembre del 73 porque según ellos eso fue ayer. Esto es historia, ¿cierto? Es presente, es historia viva. Bueno, con el 18 de octubre pasa algo parecido. Ya llevamos 4 años, vamos a conmemorar el 5º año, un tiempo más del 18 de octubre, y no tiene dueño. Y la izquierda no quiere hablar de eso, quiere olvidarlo. No, resulta que ahora nadie quemó el metro, nadie saqueó Santiago. Pero aquí hubo gente que se aprovechó de esa violencia. Y el Partido Socialista y sus compañeros de coalición se aprovecharon de la violencia callejera para imponer lo que nunca pudieron obtener por las urnas. Y eso naturalmente es antidemocrático y no solamente quedarse callado. Bueno, muy buen punto. Hay que ver la profundidad de esa autocrítica. Al menos hay una señal que es muy, muy decidora, que es que ya nadie está defendiendo el 18 de octubre, al menos públicamente o al menos en la entrevista, lo que obviamente es un avance. Julio Samit, se nos fue el tiempo, pero te quiero agradecer no solamente por haber venido hoy, sino que haber participado como panelista durante este tiempo. Probablemente te vamos a molestar alguna otra ocasión, así que nada, pues muchas gracias y suerte en tu estudio. Muchas gracias, José Francisco, ahí vamos a estar presentes. Voy a tratar de no desaparecer, obviamente, estar muy atento a lo que pasa en Chile, porque pucha que están pasando cosas, estamos en medio de un proceso constitucional, estamos en medio de un muy mal gobierno y se requiere también construir una oposición con la mayor musculatura intelectual, también de planificación de lo que venga, proponerle al país un proyecto para los próximos años y a eso más estar dedicado, así que muchas gracias, José Francisco, y como dice MacArthur, volveré. Muy bien, muy bien. Nosotros nos vamos a una pausa, volveremos también, así que no se vayan.
estamos de vuelta, pero llegamos simplemente a despedir el programa, pero no nos podemos ir sin saludar a quienes hacen posible Llegó la Hora, porque dice, ¿a quién no le gustaría ganar un dinero extra con el depósito a plazo online de Banco Consorcio? Puedes ganar intereses invirtiendo fácil y además 100% online en UF o en pesos. Conoce más en consorcio.cl. ¿Y quieres estar informado acerca del nuevo proceso constituyente de forma oportuna y veraz? Inscríbete en Forum IRP, una iniciativa del Instituto Res Pública, y recibe información actualizada directamente a tu WhatsApp o correo electrónico. Más información en www.respublica.cl/forum. Y llegamos al final de Llegó la Hora. Muchísimas gracias a todos por su sintonía, por haber participado también de nuestras redes sociales. Un saludo especial a nuestra comunidad de YouTube, que ahí estuvo activamente comentando. Y nosotros nos vemos pronto. Sigue en compañía de Radio Agricultura. Nos vemos, que esté muy bien. Chau. En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos. Una presentación de En Consorcio, estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Y Aire Security, un referente en la industria de seguridad